La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La iglesia del cual estoy pastoreando les saluda a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados y amigos televidentes, damos toda la honra y la gloria a Dios por usted. Ciertamente la gracia de Dios se extiende al favor suyo cuando usted se dispone a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que usted se pone a oír con toda la atención posible. Se manifiesta la gracia de Dios inmediatamente sobre ese oyente que está atento para aprender de las verdades supremas. Una cosa es aprender, pero otra cosa es vivirla. Cuando usted se dispone a vivir conforme a la verdad de Dios, esa verdad lo llevará de triunfo en triunfo todos los días de su vida. Muy bien, entraremos a este estudio que tenemos dispuesto para usted. Quiero llevarlos a Colosenses capítulo 1, verso 12 y al verso 14. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Estamos hablando acerca de la dinámica bíblica que produce el poder del cambio. Esa palabra gloriosa es dinámica cuando usted la oye y la practica. De eso quiero referirme una vez más. Cuando hablamos acerca de la aplicación práctica, la diferencia entre varios tipos de perdón y la reconciliación. Ciertamente encontramos el perdón más excelente que encontramos es cuando Dios nos perdona todo pecado. El segundo perdón es cuando usted y yo pedimos perdón y perdonamos. Son dos cosas diferentes, pero que nos llevan al éxito extraordinario en la vida espiritual. Por ejemplo, está el perdón vertical, del cual me refería en el programa anterior, en la conclusión de ese programa de ayer. Cuando hablamos del perdón vertical, Dios le extiende el perdón al hombre a causa de la obra de Cristo. Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el alto voltaje del propósito de Dios de darnos a su Hijo Jesús. Y al mismo tiempo el propósito de su Hijo Jesús es dar su vida para rescatarnos de todo pecado y de toda condenación. Por lo tanto, a ese perdón le llamamos el perdón vertical. Porque Dios lo extiende, es Dios quien lo da, es Dios que se dispone en su alta buena voluntad de perdonarnos y de limpiarnos de todo pecado habido y por haber. Pero el asunto es que yo debo de tener la disposición para aceptar el perdón y vivir de acuerdo a esa gracia perdonable en mi propia vida, para que sea efectivo, para que sea poderoso en mí ese perdón dado por Dios. Lo mismo es en usted. Usted tiene que aceptar el perdón. No le exige Dios pago alguno por ese perdón, lo da gratuitamente. Porque Dios ama al vil pecador, pero no ama sus vilezas. No ama el pecado, pero sí le ama a usted como a mí. Por lo tanto, Dios decidió enviar a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos ver la gracia de Dios extendida a todo pecador que se encuentre en la faz de la tierra. El pecador debe de ir y tomar por la fe esa gracia perdonadora. El apóstol Pablo, cuando se refiere en Colosenses, en el capítulo 1, versos 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo ciertamente está altamente agradecido con Dios y le dice a los colosenses, debemos estar con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No debemos de estar tristes cuando ya recibimos el perdón. Al contrario, debemos estar gozosos, felices porque hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvados, de derrotados a victoriosos, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Por lo tanto, debemos estar gozosos los creyentes en Cristo Jesús. Y aquellos que todavía no han alcanzado esta linda misericordia, anhélela, búsquela, que está gratuita para usted. Se recibe todo por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder del tentador, del destructor que se llama Satanás. Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Lo que dice Jesús en el libro de Juan capítulo 10, verso 10. Pero en ese mismo versículo el Señor dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Mientras que Satanás vino con tres propósitos: de robar, matar y destruir. Ese es el lema y esa es la meta, ese es el propósito del diablo. Destruirlo en todas las formas. Como ladrón roba la paz, roba el gozo, la armonía, la unidad, roba la paz de toda la familia personalmente, roba la paz de toda una nación o de toda una comunidad o la paz internacional. Él es un conquistador totalmente a través del robo. Él es un ladrón, él es un asesino, él mata, él destruye. Mientras que Jesús dice, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, a través de Lucas 19:10 también dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en vista de eso, Pablo dice, debemos estar con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ciertamente al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos el perdón de pecados. Nadie puede salvar, nadie puede redimirnos más que Jesús. Él lo hizo hace 2000 años atrás. Si Él nos compró, somos su propiedad. De usted depende si seguir con el propietario que lo compró o desiste de ese propietario. Pero ciertamente el que nos compró nos ama con amor eterno. Desea ciertamente restaurar y levantar nuestra vida y convertirnos a la semejanza de su propio Hijo Jesús. Cuán importante es que sepamos que el que vino a libertarnos de las potestades de las tinieblas es Cristo Jesús. Él nos ha librado del poder de la muerte, del poder del diablo, de los demonios. Y aquellos que se encuentran atormentados, se encuentran abatidos, se encuentran confundidos por los poderes de las tinieblas, más si usted escucha el llamar de Dios,
hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, y usted busca de corazón a Dios que lo perdone, Él lo va a perdonar. Entonces, ese perdón viene de arriba, viene de parte de Dios y nos libra de las potestades de las tinieblas, pero no solamente nos libera, sino que de una vez nos traslada al reino del amado Hijo de Dios, es decir, al reino que tiene Jesucristo. Por lo tanto, en ese Cristo, en ese Señor, tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, el apóstol Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense en eso, que si usted se propone a decirle: Dios, yo he pecado, he fallado, he infringido tus leyes y andado, Señor, en un acto de rebeldía terrible contra ti, pero me arrepiento de haber hecho esto. Me arrepiento de haber actuado toscamente contra tus leyes, contra tus mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Cuando tú te dispones entonces a ponerte sincero con Dios, a confesar tu pecado, Él será fiel y justo en perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, como lo ha hecho ya con millones de creyentes en Cristo Jesús. Ahora bien, hemos hablado un poco acerca del perdón que viene de una forma vertical o es hacia arriba y viene de arriba también. Pero está el otro perdón, el perdón horizontal. Si yo recibo de parte de Dios el perdón de todos mis pecados, de todas las ofensas, de todas mis abominaciones, de todas mis rebeldías, si yo he sido perdonado, entonces debo de perdonar a los que me ofenden, a los que me hieren, a los que se burlan, a los que me ultrajan, a los que me maldicen, a los que me golpean. Debo de perdonarlos. Eso es el perdón horizontal. Este es el perdón que un ser humano le concede a otro. También se le llama el perdón impersonal. Ese perdón es importante. Ante los ojos de Dios tiene un alto valor, un valor tan enorme que si usted perdona, será perdonado. Pero si usted decide no perdonar ni pedir perdón, entonces tampoco el Padre Celestial va a perdonar sus propios pecados suyos. De ninguna manera lo hará Dios de perdonarlo hasta que usted decida en su corazón perdonar. Tal vez usted diga: pero me hirió, me dañó tanto que no aguanto el dolor. Ese dolor va a desaparecer cuando usted decida, por el amor a Jesucristo, perdonar a su prójimo. Entonces será sanado su espíritu, su alma, su corazón, y tendrá la paz, tendrá la sanidad, tendrá totalmente la presencia de Dios con usted. También se le llama, dijimos, el perdón interpersonal, que este tipo de perdón es cosa seria para con Dios. No hay vuelta de hoja. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es que vamos a perdonar a esa gente que nos hace daño? El Señor dice que para ser hijos de Dios tenemos que hacerlo. Tenemos que ser igual a nuestro Padre Celestial, al que nos salvó a través de Jesús. En Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15, dijo el mismo Señor y Salvador Jesucristo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si usted no perdona, usted mismo se niega el perdón de parte de Dios. Porque si usted no está dispuesto a perdonar a su prójimo, Dios tampoco lo está
de ninguna manera dispuesto a perdonarlo hasta que usted aprenda a perdonar. Ahora, si ya Dios le perdonó, lo ha liberado, pero usted no quiere perdonar, entonces todo lo que Dios perdonó se vuelve contra la cabeza suya, porque Dios hará que usted pague por sus propios pecados. Y nadie puede pagar los pecados porque son pecados infinitos. Son totalmente enormes porque son infinitos. No se pueden alcanzar a pagar. Pero Dios sí tiene el poder para pagar porque es un Dios infinito. Es un Dios rico en toda riqueza de misericordia, de compasión, de ternura. Mientras que el hombre no puede pagar por sus pecados. Jesús lo hizo ya en el favor suyo, en el favor mío. Pero una vez que recibimos el perdón, debemos perdonar a los que nos ofenden. En 1 de Juan capítulo 4, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, quiero que usted preste atención a esa poderosa verdad. Si usted le presta atención a la palabra de Dios para acatar el consejo de Dios, usted va a tener respuesta correcta. Una respuesta que lo bendecirá grandemente en su propia vida. Pero si usted rechaza el consejo de Dios, usted está rechazando el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Y está aceptando el dolor, la amargura. Está totalmente aceptando vivir infelizmente. Mientras que cuando usted perdona, entonces usted acepta el perdón de Dios. Y al mismo tiempo usted es liberado de todo dolor, de toda amargura, de toda tristeza, de toda angustia en su espíritu. Porque claro está lo que dice el Sagrado Escritor. Si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien está viendo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A Dios lo servimos por la fe y le seguimos por la fe. Ahora, en tercer lugar está la reconciliación. Esa reconciliación es tan importante, es tan necesaria. La reconciliación, un proceso en el que dos personas dan paso para restablecer una relación que se ha dañado. Puede ser hace poco, o lleva meses, o lleva años. Lo importante es reconciliarse. Qué importante es hacerlo, porque eso trae sanidad al espíritu, tanto de aquel que procura la reconciliación como aquel que la acepta. El propósito de la reconciliación es la restauración y la reconexión entre esas dos personas. Una vez que haya esa reconciliación, entonces hay una restauración y reconexión. Eso nos lleva a vivir fraternalmente y victoriosos y en armonía. En Mateo capítulo 5, verso 23 al verso 24, Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el consejo de Dios, el consejo de nuestro Señor Jesús, es que ahí dejemos nuestra ofrenda delante del altar. No tenemos que llevarla, sino dejarla delante del altar. Y debemos ir a reconciliarnos primero con nuestro hermano y entonces regresamos al altar para presentar la ofrenda. Así nos enseña el Señor en Mateo capítulo 5, verso 23 en adelante. Tanto el 23 como el verso 24. Lograr el perdón es tan importante, es tan valioso y tan poderoso. Lo que una persona le concede a otra es el perdón. Y juntamente con la reconciliación, las dos personas uniendo sus esfuerzos para restablecer
su relación es un alto ideal y una meta que vale la pena, porque sentimos la presencia de Dios con nosotros y Dios contesta nuestras oraciones constantemente. Toda petición que le hagamos, la oración es atendida por Dios y Él responde. Él nos bendice con su presencia, nos bendice con su paz, con su amor, con el gozo, con la alegría, con la libertad y con nuestro nombre en el libro de la vida. Sin embargo, en algunas circunstancias no es posible llegar a la reconciliación. En estos casos hay que reconocer que es posible que se conceda el perdón sin lograr la reconciliación. Dios nos pide hacer nuestra parte y no estorbar el proceso de restauración, sino dejar que el Espíritu Santo continúe trabajando en la otra persona que no quiso perdonar. Ahora en Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No pares la cara fruncida a nadie. Esa cara como que ha chupado limón en tiempo de ayuno o cuando se tropieza en tiempo que no se ha comido ningún alimento. No pare esa cara a nadie, no se la frunza a nadie, sino ame a la persona, salude a la persona. Si la persona voltea la cara por otro lado, pues procure llevarle flores. Si no es una dama, entonces llévele en que sea un galón de leche a esa persona, para que vea de que usted es una persona que ama la armonía, ama la reconciliación, ama la paz, ama totalmente a esa persona. Por eso Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si no se distingue entre los que son el perdón y la reconciliación, se puede dañar el proceso de restauración. Es necesario, entonces, pedir perdón y perdonar y reconciliarse. En algunos casos, hay personas que tienen que ganarse nuestra confianza para de esa manera nosotros tenerles confianza. Por ejemplo, si un ladrón nos robó, no le vamos a dar las llaves de la tesorería nuestra o de la caja fuerte de ninguna manera. Esa llave va a estar conmigo, con usted, pero nunca se la vamos a soltar al ladrón a menos que se gane el 100% la confianza y que sepamos que hay temor y sepamos los frutos correctos de esa persona. Al contrario, no. Si no se distingue entonces entre lo que son el perdón y la reconciliación, se puede dañar cualquier proceso de restauración. La diferencia entre errores y ofensas lo vemos entonces. A continuación se presentan varios tipos de problemas que pueden causar tensión o dañar una relación. No se abarcarán todas las situaciones posibles, pero el propósito es que sea una ayuda para identificar las diferencias entre distintos tipos de ofensa dentro de las relaciones. Al nivel de errores, por ejemplo, al nivel de errores, las faltas menores, todos cometemos faltas, se nos olvidan las cosas, se nos rompe algo, se nos tira algo. Es necesario ser conscientes de que vamos a cometer faltas nosotros y las demás personas también. En esta vida no se pueden evitar. Por ejemplo, si usted le da un plato de comida a alguien, en el momento que usted se lo entregue en las manos, la persona se le desliza el plato y se echó a perder el plato y la comida. ¿Por qué guardar rencor por un plato de comida cuando eso costó, póngale unos 10, 14 dólares? ¿Por qué vamos a estar amargados por 14 o 15 dólares por una pérdida?
suponga que es una pérdida millonaria, pero no vamos a estar condenándonos por no perdonar a un hermano que echó a perder algo que costaba tan caro. Es necesario que entendamos que Dios nos ha perdonado pecados de toda la vida que hemos cometido. Y Dios ha estado dispuesto a perdonar diariamente nuestras ofensas. ¿Por qué no perdonar nosotros también al que nos ofende, a los que nos dañan? Están los errores. Están los errores irritantes. Todos los tenemos. Nos enojamos con facilidad. Diferentes costumbres las tenemos. Hábitos. Y en algunos casos hábitos raros. Perdón. Esos hábitos raros nos dañan, nos arruinan y arruinan a los demás. Ahora bien, recalcando los errores irritantes. Todos tenemos errores e irritantes. ¡Qué terrible! A veces los hermanos vienen muy felices contándonos algo y de presto nosotros salimos con una palabra terrible, tan dañadora, tan espantosa. Nos irritamos. Como dije, tenemos diferentes costumbres. Algunos se molestan porque se les sirvió un plato de comida con chile. Al otro no le gusta el chile. Lo que hay que hacer es simplemente cambiar el menú, cambiar la comida, que el otro se coma la comida con chile, pero usted con tranquilidad diga, en que sea las tortillas con sal me voy a comer porque no soporto el chile. Y dígale, bienaventurados los que comen, pero yo no puedo comer. Entonces hay que adaptarse. Hay hábitos raros, tan tremendos hábitos que otros no lo tienen. Los rasgos de nuestra personalidad y varias peculiaridades de las muchas, a veces no somos ni conscientes. A menudo irritan a los demás y puede ser cosas como el comer ruidosamente o el roncar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos molesta y afectamos a otros. A veces damos palabras ásperas, palabras que hieren, palabras que lastiman. Esos errores ciertamente hay que saberlos perdonar. Hay errores de malas decisiones. Algunos ejemplos son llegar tarde a la casa o pagar demasiado por alguna cosa tan insignificante. Todos tomamos malas decisiones de vez en cuando. Pero si repetidamente tomamos malas decisiones, si estos errores son tan serios, entonces llega a ser ofensas. Es necesario que usted y yo aprendamos a pedir perdón por esas cosas y a perdonar a aquellas personas que tienen esas actitudes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.